Muy bien, entonces, Michelle, vamos a ver lepra. Sí, ya se ve. Todavía, Michelle. Solo vamos a ver lepra porque tengo que salir. Entonces, cuando terminemos lepra, preguntas y comentarios. Y si no hay más, dejamos para la siguiente clase. A ver, enfermedad de Lyme. Bueno, solo enfermedad de Lyme, para que tengan tiempo de trabajar las siguientes diapositivas. ¿Ya se ve? Adelante. Sí, ya está. Adelante, Michelle. Ok, bueno. La lepra es una, también conocida como enfermedad de Hansen. Es una enfermedad crónica de la piel que afecta también al sistema nervioso periférico. La va a causar la Mycobacterium leprae o Mycobacterium lepromatosis. Esta enfermedad fue descrita en el año 600 a.C. y se reconoció en civilizaciones antiguas como China, Egipto e India. El periodo de incubación de Mycobacterium leprae es de 5 a 10 años y las lesiones que va a presentar son áreas de la piel hipopigmentadas con disminución de la sensibilidad. La sintomatología inicial va a aparecer lentamente con lesiones en piel y nervios, y su evolución es gradual y los síntomas son intermitentes. Bueno, la transmisión. Esta enfermedad se va a transmitir por diseminación de las secreciones nasales de un paciente infectado a contactos cercanos, usualmente dentro de una familia. Y también se ha considerado que la infección por contacto con suelo infectado y por insectos vectores, como los mosquitos o las chinches, son otros de los principales mecanismos. Esta infección se adquiere por contagio exclusivamente a partir del hombre y va a requerir un contacto íntimo y prolongado. Y el contagio suele producirse mayormente durante la infancia o la adolescencia y se ve favorecido por condiciones de pobreza, hacinamiento, falta de higiene y mala nutrición. La manifestación y evoluciones. Estas se van a dar dependiendo del estado inmunológico del paciente. Antes de que se defina este estado inmunológico, si una persona contrae la mucobacteria, em, se va a, le va a dar un tipo de lepra llamado lepra indeterminada, que, bueno, dependiendo de la respuesta inmunológica que tenga, puede desarrollarse en pues, algún tipo de lepra, ya sea el tuberculoide o lepromatoso, o no desarrollar la enfermedad. Y bueno, ya una vez que la respuesta inmunológica se establece, si hay una respuesta inmunológica adecuada, se va a desarrollar la lepra tuberculoide, que es una lepra de poca proliferación de la micobacteria y que por lo tanto se presenta con menor daño en piel o en nervios. Y si la respuesta inmunológica es inadecuada, se presenta la lepra lepromatosa, que pues desarrolla una gran cantidad de micobacterias en los tejidos y una gran cantidad de síntomas derivados de las lesiones en la piel y el daño neurológico. También hay un tipo de lepra llamado lepra limítrofe, que es una forma entre la lepra tuberculosa y em, lep- la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Y pues que va a presentar diferentes grados de resistencia a la infección. Con respecto a la etiología, Mycobacterium leprae es un bacilo ácido alcohol resistente de 0.5 por 47 milímetros que no puede ser cultivado en medios artificiales. Para poder visualizarlos se emplea la tinción de Ciel-Nielsen. Es intracelular obligado, gram positivo, no móvil, no esporulado. Su pared celular tiene una capa interna densa de peptidoglucanos que contiene
que compone la envoltura celular y es la que le da la forma y el tamaño del bacilo. A diferencia de otras bacterias, esta pared es diferente porque tiene un cambio de aminoácido de D-alanina por glicina, que es lo que le va a conferir su capacidad de sobrevivir intracelularmente, así como su alta patogenicidad. Em, Esta enfermedad es exclusiva del ser humano, con algunas excepciones. Se ha encontrado en primates y en armadillos después de que estos hayan sido infectados con la variante de M. leprae en el humano. Bueno, también esta posee una gruesa cápsula externa por fuera de la pared celular, rica en glucolípido fenólico PGL1, que se ha visto implicado en la supervivencia intracelular y en la limitación de la entrada de los antibióticos. El PGL1 y el lipoarabinomanano de la pared celular son los responsables de la falta de respuesta de linfocitos y macrófagos en la alergia de la forma lepromatosa. Y estos dos componentes van a constituir los factores de virulencia más importantes. Bueno, en México, en la lepra va a estar causada por dos tipos, la M. leprae y M. lepromatosis. La que es causada por M. lepromatosis es una variedad muy frecuente, reconocida como lepra lepromatosa difusa. Y se han dado casos en donde se ve una infección mixta con las dos micobacterias. Se cree que la Mycobacteria leprae fue introducida desde Europa por los españoles y esta variedad se encuentra frecuentemente en los casos de lepra en los estados que circundan el Golfo de México. En contraste, la variedad de M. lepromatosis se encuentra en los estados del Pacífico y probablemente fue introducida a México por enfermos entre los que migraron a México desde Asia hace 12.000 años. La epidemiología. Bueno, la lepra provoca más de 250.000 casos anualmente. Su erradicación va a depender depende de la aplicación adecuada de pues, estrategias que se reconoce que pueden controlar la enfermedad, como el diagnóstico y tratamiento temprano de los contactos, la utilización de una dosis única de rifampicina, la aplicación de la vacuna BCG, que es la vacuna para la tuberculosis, la búsqueda de casos activos y la terapia antimicrobiana combinada de los casos activos y el diagnóstico temprano. La infección por Mycobacterium leprae persiste en algunas regiones del mundo donde la transmisión intrafamiliar es un mecanismo importante para tener resistencia. La mayor parte de los enfermos se van a encontrar en zonas tropicales y subtropicales. Por ejemplo, en África mayormente se encuentra en Madagascar, Mozambique, el Congo y Angola. En Asia, India y Nepal, y en América, Brasil. También se dice que es una enfermedad casi exclusiva de los países en vías de desarrollo. En México, la lepra ha sufrido una enorme reducción. Entre 1989 y 2011, la prevalencia cambió con una reducción del 97%. En 1989 había una prevalencia de un caso por cada 10.000 habitantes. Y estos ocurrían principalmente en Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit y Guerrero. Y los números totales en ese año fueron de 16.694 casos y la tasa era de 0.32 casos por 100.000 habitantes. En el 2011 se presentaron 525 casos de lepra. Pues los grupos de edad más afectados eran en un 35% los de 25 a 45 años de edad y en un 36% los de 45 a 64 años, y el sexo más frecuentemente afectado es el masculino. En el 2011 se presentó una tasa de 0.16 casos por 100.000 habitantes, principalmente en los estados de Sinaloa, Nayarit y Colima. Para el 2014 se reportaron 712 casos de lepra. Y esta es una tabla del boletín epidemiológico de este año, de la semana 45, en el que pues se puede observar que hasta estas alturas
han habido 77 casos de lepra en lo que va del año y en el 2019 se presentaron 145 casos. Bueno, los factores de riesgo. Este, A ver, deténgase un momentito ahí para que no se me vayan pasando las cosas. sí. Vamos a ver. Enia. Nos acaban de decir que la lepra es una enfermedad frecuente o infrecuente. Es frecuente en nuestro medio porque somos zona tropical. Pero, a ver, O sea, no muy frecuente, pero se puede esperar que hayan algunos casos. bueno, aquí entonces hay que aclarar. Es una enfermedad que existe en México y existe en Yucatán, pero la frecuencia, digamos que no es tan alta. Si nos pones, por favor, la diapositiva donde están las estadísticas de la Secretaría de Salud. No, esa no, porque esa ya es estadística. Entonces tenemos aquí en este cuadro, vean el cuadro. Este es el cuadro, miren. En realidad en Yucatán hemos tenido de lepra en lo que va del año 0 y el año pasado tuvimos 2. Sí, en todo el país hemos tenido 46 más 31 en lo que va del año, son 77. ¿Sí? Y en la semana nada. Y el año pasado fueron solo 145 casos en toda la República Mexicana, de los cuales la mayoría están, mire, hay 18 por allá que están en Guerrero, 13 que están en Baja California, y luego 10 y 15 que están en Nuevo León y Oaxaca, casi en la zona centro-pacífico de la República Mexicana, ¿no? Entonces no podemos decir que eso sea frecuente. ¿Sí? Entonces, yo seré honesto, la última vez que vi lepra es cuando era yo estudiante de cuarto o quinto año de medicina y me mandaron a una rotación al centro dermatológico de aquí de Mérida, el centro que está a un costado de lo que de la antigua Peña. Fue la última vez que vi un paciente con lepra. Seguramente ante mis ojos han pasado más, pero digamos que es una enfermedad no tan frecuente y a eso vamos a agregarle que luego a veces las manifestaciones clínicas son tan sutiles y tan leves y son tan crónicas que seguramente se nos pasa, ¿no? Entonces, no podemos decir que sea muy frecuente. Bien, nos dijeron que la clasificación depende de dos cosas. De la condición inmunológica, ¿sí? Que nos da dos variedades, que son los extremos, son la lepra lepromatosa, y el otro extremo y la lepra tuberculosa, y en medio dos limítrofes indeterminadas. ¿Qué importancia tiene eso, Enia? Desde el punto de vista clínico, ¿qué importancia tiene esa clasificación? Pues las manifestaciones nos van a orientar hacia qué tipo es. Pero ¿para y qué qué clasificarla? ¿Qué objeto tiene que poner una clasificación? el Toda tratamiento clasificación se les debe puede. tener un objeto, ¿sí? Si no tiene ninguna importancia el clasificarla de una manera o de otra, ¿sí? Daría igual. ¿Qué implicaciones en este caso de la lepra tendría clasificar? El Nos estamos tratamiento, adelantando un poco, ¿eh? ¿Cuál? el tratamiento que se les daría Sí, uno sería el tratamiento, efectivamente, porque uno esperaría un tratamiento más intenso en qué variedad, en la tuberculosa. en la lepromatosa. ¿Sí? Acuérdense, la lepromatosa es la que tiene el estado inmunológico abatido y por lo tanto, si el estado inmunológico está abatido, ¿qué pasará con las bacterias? ¿Hay más o hay menos? Hay más. Y en el otro extremo sería al revés. ¿Sí? Entonces, tiene una implicación respecto al tratamiento, a qué tanto tratamiento le vamos a dar, aunque sea con los mismos medicamentos. ¿Sí?
¿Y cuál sería la otra implicación si ya estamos hablando del estado inmunológico y de la cantidad de bacterias? Las posibles infecciones concomitantes. La infectocontagiosidad. ¿Sí? Cuando, ahorita nos van a empezar a hablar del cuadro clínico y nos van a decir que la manera en que habitualmente se contagia es por las secreciones. Y cuando hablamos de que se contagia habitualmente por las secreciones, nos van a hablar de una forma de lepra, donde hay afectación en el área de la cabeza, de la cara y de las mucosas, y donde, como pasa con tuberculosis, el paciente está expeliendo bacterias al medio ambiente. A diferencia de otro polo, que es la tuberculosa o tuberculoide, donde las lesiones son en piel, son cerradas y más difícilmente se pueden transmitir de una. Aunque por ahí nos hablaron de vectores, que pueden ser agentes transmisores, eh, creo que este mecanismo es un poco difícil, porque si fuera un mecanismo donde el vector interviniera de forma relevante, quizá la frecuencia de lepra no fuera la que estamos viendo en este momento, sino que fuera mucho más, ¿no? Y por ahí en una de las diapositivas nos mostraron, nos dijeron que la lepra es una enfermedad exclusiva de la especie humana, aunque nos dijeron que habían casos descritos en primates, o sea, casi humanos, y por ahí nos pusieron un armadillo. ¿Qué tiene que ver ese armadillo? ¿Por qué nos puso la imagen de armadillo? ¿Yo? Michelle, ¿por qué? Porque, bueno, ¿Qué en tiene que el... ver con el tema? Dije que también los armadillos se contagian de la enfermedad, presentan la enfermedad. Exactamente. El armadillo es un animal que en el laboratorio se le puede hacer que se enferme, o sea, se le puede infectar. Entonces, antes, cuando teníamos menos recursos que los que tenemos ahora, el inocularle a un armadillo de cierto número de bandas en su caparazón, ¿sí? Que ya se sabe que ese es el susceptible, el replicar la enfermedad en ellos nos hacía el diagnóstico en la persona. Es lo que se llamaba, de alguna manera, genodiagnóstico. ¿Sí? En la actualidad tenemos otros recursos y eso queda prácticamente como un hecho histórico, pero vale la pena señalar que es ahí donde podemos reproducir la enfermedad del hombre en un animal. Y esa es la razón que seguramente por ahí encontró el armadillo y lo puso. Muy bien, pues adelante, vamos a ver. ¿Se acuerdan que les pregunté en la clase de tuberculosis de alguien que nos buscaran a qué se refiere el término paucivacilar o multivacilar? Bueno, si lo encontraron, aquí lo vamos a ver otra vez y vamos a ver cuál es la importancia de ese término paucivacilar o multivacilar. Adelante, Michelle. Bueno, los factores de riesgo. Los contactos cercanos de los pacientes con lepra tienen un mayor riesgo. La distancia física entre contactos y la relación genética son dos factores muy importantes. En caso de la edad, los contactos cercanos con una edad entre 5 y 15 años y mayores de 30 años son más propensos a contraer esta enfermedad. Los contactos relacionados genéticamente, como los hijos y los padres, están en mayor riesgo de adquirir lepra, en especial de un paciente con lepra lepromatosa o aquella que es multivacilar. Y también la presencia de variantes del gen NOD2 que se asocian a la regulación de la respuesta inmunológica innata tienen una mayor susceptibilidad para desarrollar lepra, así como la carga basilar del caso indio. Bueno, en la clasificación se clasifica en lepra tuberculoide, lepra limítrofe tuberculoide, lepra indeterminada, lepra limítrofe lepromatosa, lepra lepromatosa. Y la primera que mencioné, que es la lepra indeterminada, no la puse. Bueno, los casos de lepra tuberculoide y lepra limítrofe tuberculoide
están asignados al grupo de la lepra paucibacilar, mientras que las variantes indeterminada, limítrofe, lepromatosa y lepromatosa se van a colocar en el grupo de la lepra multibacilar. Bueno, esta clasificación multibacilar y paucibacilar se va a dar de acuerdo con el número de bacilos alcohol resistentes presentes en la piel. Entonces, si en el índice bacteriológico se muestra que el paciente tiene más de 2 bacilos ácido alcohol resistentes, el paciente va a ser tratado como una lepra multibacilar, mientras que en aquellos pacientes con un índice bacteriológico menor a 2, se les va a tratar como una lepra paucibacilar. Y bueno, también otro tipo de clasificación es de acuerdo con las lesiones en la piel. Aquellos pacientes con más de 5 lesiones en la piel deberán ser tratados como una lepra multibacilar y aquellos con menos de 5 se tratarán como una lepra paucibacilar. Bueno, la lepra indeterminada. Esta es la lepra de comienzo en todos los pacientes. Suele aparecer en la infancia o la adolescencia y puede evolucionar hacia cualquiera de las otras formas clínicas. Las lesiones más frecuentes son máculas hipocrómicas o eritematosas únicas o muy escasas en números, de bordes mal delimitados. En general, son de pocos centímetros de diámetro y suelen localizarse en cara, nalgas o extremidades. Su principal característica es mostrar hipoestesia térmica o dolorosa. Nunca existe lesión neural troncular. Y el test de Mitsuda puede ser positivo o negativo y la baciloscopía en moco nasal, linfa y lesiones cutáneas es negativa. Bueno, la lepra tuberculoide. En esta las lesiones en la piel van a ser localizadas y pueden ocurrir en cualquier área del cuerpo, con algunas excepciones, como cuero cabelludo, axilas y regiones perineales. Pues las lesiones usualmente tienen disminución de la sensibilidad y son pocas, son tipo máculas, pápulas o placas. La carga bacteriana en este tipo de lepra es baja, o sea, es paucibacilar, y la inmunidad celular es estable, por lo que es raro que ocurran reacciones inmunológicas de reversión o progresión. No existe pérdida de pelo y el daño neurológico es tardío. Estas pueden tener engrosamiento asimétrico de uno o más nervios periféricos, prácticamente cualquier nervio, pero se presenta más en el nervio cubital, en el safeno interno y en el tibial posterior. Y bueno, en este tipo de lepra, los linfocitos T van a desgarrar el perineuro y puede haber signos de destrucción de las células de Schwann y de los axones, lo que va a resultar en fibrosis del epineuro, con sustitución del endoneuro por granulomas epiteliales y en ocasiones va a resultar en microsis caseosa. Esta invasión y destrucción de los nervios de la dermis por linfocitos T es característico de la lepra. Los linfocitos circundantes van a reconocer con facilidad a Mycobacterium leprae y sus proteínas constitutivas. Los pacientes tienen pruebas cutáneas para la lepromina que son positivas y en virtud de una distribución de citocina tipo 1 en los tejidos tuberculoides, la activación por los linfocitos T y de los macrófagos produce una infección circunscrita. En estos tejidos, o sea, en los tejidos de este tipo de lepra, va a predominar una proporción 2:1 de los linfocitos TSD4 sobre los CD8. Y en los tejidos con lesiones tuberculoides abunda el mRNA de la familia TH1 de las citocinas proinflamatorias, interleucina 2, interferón gamma e interleucina 12. En cambio, va a escasear el mRNA de las interleucinas 4, 5 y 10. Y bueno, en la lepra lepromatosa, la carga bacteriana va a ser abundante, por lo que pues va a ser tipo multibacilar. Mycobacterium leprae va a ser fácil encontrarlo en una biopsia de piel. La inmunidad celular usualmente va a ser estable y los síntomas de este tipo van a ser progresivos.
El cuadro inicial incluye la distribución simétrica de nódulos cutáneos, placas elevadas o infiltración dérmica difusa. Si ocurre en el rostro, origina la facies leonina que pues, se ve en la imagen, en la comparación con un león. En este tipo de lepra, las lesiones son abundantes en las regiones corporales con menor temperatura y ocurre pérdida de pelo como en las cejas y el daño neurológico es temprano, ocasionando secuelas como daño a mucosas, colapso del cartílago nasal, parálisis de nervios periféricos, ulceraciones y deformidades desde muy temprano de la evolución de la enfermedad. Bueno, en este tipo de lepra, la lesión que produce engrosamiento de los nervios tiende a ser simétrica, porque pues hay una verdadera invasión de los bacilos. Estas lesiones van a ser más graduales, pero acaban siendo más extensas que las de la lepra tuberculoide. La neuropatía periférica que afecta a las extremidades es sacral, distal, simétrica y tiende a producir un engrosamiento simétrico de los troncos nerviosos. También puede haber síntomas y signos secundarios a la afectación de las vías respiratorias altas, de la cámara anterior del ojo y de los testículos. En los pacientes con este tipo de lepra y que no están tratados, los linfocitos por lo común no reconocen a Mycobacterium leprae ni a sus proteínas constitutivas, y las pruebas cutáneas de la lepramina son negativas. Esta pérdida de la inmunidad celular con su función protectora parece ser específica de los antígenos de Mycobacterium leprae. En los tejidos de este tipo, los linfocitos T, CD8 y CD4 se encuentran en una proporción 2:1. Se va a detectar un predominio de la respuesta de TH2 e hiperglobulinemia y muestran un perfil de citocinas TH2 que es rico en mRNA de interleucina 4, 5 y 10 y escaso de interleucina 2, interferón gamma e interleucina 12. Al parecer, las citocinas que actúan en la lepra mediando una respuesta hística protectora, las citocinas actúan en la lepra mediando la respuesta hística protectora porque al inyectar el interferón gamma o interleucina 12 en las lesiones leptomatosas, hay pérdida de los bacilos ácido alcohol resistentes y se observa una transformación histológica de las lesiones hacia la forma tuberculoide. Los macrófagos de los pacientes con lepra lepromatosa parecen estar funcionalmente íntegros. Los monocitos circulantes van a conservar su función microbicida y su reactividad normal a interferón gamma. Bueno, en las demás variantes de la lepra, la limítrofe tuberculoide, la indeterminada y la limítrofe lepromatosa. Detengas un momentito, por favor. A ver, vamos a ver algunos conceptos, pero alguien antes aclare una cosa. ¿Qué es la reacción de Mitsuda? Vamos a preguntarle a alguien. A ver, Miriam, ¿qué es la reacción de Mitsuda? Okay. Bueno, para empezar, ¿qué mide la reacción de Mitsuda? Pues son centímetros, ¿no? Es como la que había mencionado el compañero David Medina, para la de tuberculosis. No. A ver, es una dermoreacción, para empezar. Ajá. Es una dermoreacción, Sí. como ya hemos visto varias. Vimos la Sí. PPD para tuberculosis, vimos la histoplasmina para histoplasmosis, vimos la coccidioidina para la coccidioidosis. Antes habíamos visto otra, pero que medía otras cosas cuando vimos difteria, entonces ya vimos varias. Entonces en este caso la prueba de la lepromina, la reacción de Mitsuda o prueba de la lepromina, ¿qué nos está midiendo? La respuesta ¿qué? ¿Qué medimos? ¿Qué medimos con el PPD? La respuesta celular. La respuesta celular, la reacción cutánea retardada. Y en este caso, pues la respuesta a los bacilos. no, la respuesta inmunológica también. Acuérdense, nos acaban de hablar de los dos extremos de la lepra.
Sí, nos hablaba de la lepra tuberculoide y de la lepra lepromatosa. Y nos dijo dos cosas importantes. ¿Sí? La lepra tuberculoide, ¿sí?, es una lepra clasificada como paucibacilar, o sea que sus lesiones tienen pocos bacilos. Sus manifestaciones clínicas no son tan graves como en el otro extremo, que es la lepra lepromatosa, y que tiene un estado inmunológico estable, pero estable hacia la normalidad, que su reacción de Mitsuda es positivo. ¿Por qué? Porque responde cuando se le ponen antígenos, ¿sí? Y luego nos llevó al otro extremo, donde nos dijo que las lesiones eran multibacilares, había muchos bacilos en cada una de las lesiones, hay más afectación, la lesión ya no solo es una placa, sino hay una especie de tipo nodular o verruga, ¿sí?, que está más diseminada, hay más de 5 lesiones, y también tiene un estado inmunológico estable, pero esa estabilidad del estado inmunológico es hacia abajo, hacia la depresión, y por lo tanto la prueba de la lepromina o la reacción de Mitsuda es negativa. Entonces esas son las dos características clínicas e inmunológicas de la enfermedad, que van acompañadas de la severidad del cuadro clínico y de su capacidad de alta de infectocontagiosidad o no. ¿Cuál sería más fácil de diagnosticar? Pues la lepromatosa. El cuadro clínico es muy aparatoso y ya nos pusieron imágenes que cuando veamos un paciente en esas condiciones nos vamos a acordar de esas radiografías. En el caso de la tuberculoide es más difícil porque pueden ser lesiones únicas, solo hipocrómicas o hipercrómicas, y si no tenemos la ocurrencia de agarrar un alfiler y picarle e investigar la sensibilidad, probablemente se nos pasen por muchos años, ¿sí? Entonces esa es la importancia de la clasificación de la lepra, del cuadro clínico, de la infectocontagiosidad, porque eso nos ayuda al diagnóstico, ¿sí? Si de por sí es una enfermedad rara y no recordamos las diferencias, pues entonces se nos van a pasar más fácil. Y ahorita vamos a ver ¿cómo se llama? Las formas intermedias, las formas indeterminadas, ¿sí?, que son un poquito más difíciles de clasificar y que pueden moverse de un lado a otro dependiendo de la evolución o dependiendo del tratamiento, ¿sí? Adelante. Bueno, esta es la única diapositiva que tengo de esos tipos. No O importa. sea, Lo que quiero es que nos diga qué es, porque es algo que esté en medio de las dos que ya nos describió, ¿sí? ajá, bueno, bueno, estas variantes son las llamadas tipo limítrofe o indeterminadas, que son la lepra limítrofe tuberculoide, la lepra indeterminada y la lepra limítrofe lepromatosa. Y las lesiones en la piel y las lesiones pues neuronales van a asemejarse a los grupos polares más cercanos, o sea que pues la lepra limítrofe tuberculoide va a presentar manifestaciones clínicas más parecidas a la lepra tuberculoide o tuberculosa, mientras que la limítrofe lepromatosa pues va a presentar manifestaciones clínicas más parecidas a las de la lepra lepromatosa. Y la indeterminada, pues por lo que entendí, se va más hacia la lepromatosa, porque es clasificada como multivacilar también. De acuerdo, al final la clasificación que nos interesa son los extremos y si son pauci o multivacilares, porque eso va a depender su infectocontagiosidad, ¿sí? Y además un poquito varía el tratamiento respecto a cómo está su condición inmunológica. Recordar que las que son lepromatosas, la condición inmunológica está hacia la baja y las tuberculoides están hacia la normalidad. Y eso es muy importante porque responden de manera diferente al tratamiento. Sígale. Bueno, aquí está el cuadro del combate con las manifestaciones clínicas, en donde pues vemos que la carga bacteriana de la lepra tuberculoide es baja y no está determinada en ninguna de las, pues, indeterminada. En la lepromatosa la carga bacteriana es alta. Y bueno, se muestran diferentes características, como las lesiones en la piel, en el número en la tuberculoide es de 1 a 3, mientras que en la lepromatosa, pues las lesiones son incontables. Todas presentan máculas, todas presentan placas.
la tuberculoide no presenta lesiones difusas, mientras que la lepromatosa sí, y tampoco presenta nódulos subcutáneos la tuberculoide, y la lepromatosa pues sí presenta. Y pues la tuberculoide no tiene pérdida de cabello, ni la limítrofe tuberculoide ni la indeterminada, mientras que la limítrofe lepromatosa y la lepromatosa sí. También tienen pérdida. Sigue, no le cambie. sigue. No le cambie. Miren, en este cuadro está muy bien sintetizado lo que nos han dicho en las otras diapositivas. Vamos a ver los tres aspectos que hacen la diferencia entre la tuberculosis y la lepromatosa y cuál es la diferencia entre las indeterminadas. Por ejemplo, veamos, en la cantidad de bacilos, o sea, o de lesiones en este caso, ¿no? En la tuberculoide es paucibacilar y las lesiones generalmente son menores de entre 5 y 20, menores de 20, ¿sí? Y en las otras son incontables. Luego, el tipo de lesiones. Cuando nos vamos hacia la tuberculoide, empezamos a ver la presencia de nódulos que no ven. Cuando nos vamos a la lepromatosa, empezamos a ver la lesión de tipo nodular, que no vemos en la tuberculoide. Y si nos vamos a las formas de medio, las lesiones nodulares solo las vemos en la limítrofe lepromatosa. En las otras son placas. Son placas o manchas. Y la otra característica es la presencia del daño neurológico. En las formas tuberculoides o en la limítrofe que se acerca a la tuberculoide, el daño neurológico es tardío. Y en las formas lepromatosas o en la limítrofe lepromatosa, el daño neurológico es temprano. Y luego la respuesta inmunológica. ¿Sí? Vean cómo en la tuberculoide y en la lepromatosa la respuesta inmunológica es estable. Pero en la tuberculoide es estable baja y en la otra es estable alta. Creo que está al revés, ¿no? Está al revés el cuadro. Debe ser al revés. Y en las otras, pues es inestable, o sea que puede ser para el uno o para el otro lado o cambiar a lo largo de la evolución. Entonces, aquí estarían sintetizadas prácticamente todas las diapositivas que nos presentaron en imagen y vale bien la pena que se graben esta diapositiva porque ayuda mucho a la clasificación y desde luego al reconocimiento del cuadro clínico. Adelante. Bueno, este es un cuadro de el Harrison que engloba a las limítrofes en uno y que engloba así a la tuberculoide con su limítrofe tuberculoide, a la limítrofe y limítrofe lepromatosa y a la lepromatosa. Y pues me pareció pues bastante interesante ponerlo. Va a estar en el Teams por si quieren revisarlo. Pero a ver, aquí está la respuesta a una de las preguntas que les hice. ¿Sí? ¿Qué era paucibacilar y qué era multibacilar? A ver, vamos a preguntarle a David Medina. A ver, David, ¿en qué parte del cuadro está esta respuesta a la pregunta de qué es paucibacilar o multibacilar? En la parte que dice bacilos ácido resistentes. A ver, entonces ahí, ¿qué sería definitivamente paucibacilar? Yo había entendido que era cuando había poca cantidad de bacilos ¿Cuántos? en las ¿Estás bien? lesiones. ¿Pero cuántos? En el cuadro Paucibacilar, dice de pocos 0 a bacilos. ¿Cuántos? En el cuadro dice de 0 a 1, 2. No más de 5. ¿Sí? Porque si nos vamos a las dos primeras, a las limítrofes, vemos de plano encontrar entre 0 a 1 bacilo por campo, es paucibacilar, pero cuando encontramos entre 4 y 6 ya sería multibacilar. Entonces aquí está, por campo, no es en total, por campo observado. Entonces, esta clasificación microbiológica se ha sustituido por una clasificación más práctica porque se correlacionan, ¿sí? ¿Qué es el número de lesiones? ¿Cuántas eran las lesiones en la paucibacilar?
Michelle, Ah, perdón, menos de 5. 5. El número es 5. Menos de 5 es, esperamos que sea la cuenta basilar como está del lado izquierdo, y más de 5 esperamos que la cuenta basilar sea como está en la lepra lepromatosa. Entonces hay una correlación, y por eso desde el punto de vista clínico ya clasificamos como si estuviéramos viendo un frotis. ¿De acuerdo? Muy bien, sígale. Bueno, las reacciones inmunológicas. En algunas ocasiones, en especial en las variantes de lepra inestables, en cuanto a su inmunidad celular, pueden ocurrir reacciones inmunológicas de reversión, em, conocidas como reacciones de tipo 1, 2 o 3, pero ahorita les voy a hablar de la 1. Estas van a ser consecuencia del desarrollo de una respuesta inmunológica aumentada y va a ocurrir un aumento de las manifestaciones cutáneas, incluyendo más calor, dolor, edema y ulceración de las lesiones cutáneas que ya, pues, ya están presentes. En ese momento, las lesiones neurológicas pueden aparecer o progresar. Cuando estas reacciones de tipo 1 se presentan antes de comenzar el tratamiento, se van a denominar reacciones de degradación, y el proceso desde el punto de vista histológico se aproxima más a la forma lepromatosa. En cambio, cuando estas reacciones se producen después de emprender el tratamiento antibiótico apropiado, se denominan reacciones de inversión, y el proceso se acerca más a la forma tuberculoide. Permítame un momento. Bueno, las reacciones de tipo 2 son también llamadas eritema nodoso en lepra, y van a ocurrir exclusivamente en pacientes cercanos al extremo lepromatoso de la gama de trastornos que constituye la lepra, y ahí va a afectar a casi 50% de ese grupo. En esta reacción, los pacientes van a desarrollar múltiples nódulos subcutáneos dolorosos al tacto con dolor local. Los signos más frecuentes del eritema nodoso en lepra son brotes de pápulas eritematosas y dolorosas que van a desaparecer espontáneamente en pocos días o semanas, pero que pueden recidivar. También el malestar general y fiebre, que pueden ser intensos. Y sin embargo, también suelen desarrollarse otros síntomas como neuritis, linfadenitis, uveitis, orquitis y glomerulonefritis. A veces hay anemia, leucocitosis y alteraciones de las pruebas de función hepática. Bueno, en las reacciones de tipo 3 o fenómeno de Lucio, esta es una reacción rara y se va a observar exclusivamente en los pacientes del Caribe y México que van a padecer la forma lepromatosa, denominada lepromatosa difusa, en particular si no están tratados. Los pacientes afectados por esta reacción presentan brotes repetidos de grandes lesiones ulcerosas, de bordes muy bien definidos, situados particularmente en los miembros inferiores, pero que también pueden generalizarse. En este caso, es frecuente que causen la muerte debido a infecciones secundarias y de la bacteria séptica subsiguiente. De forma histológica, las lesiones se van a caracterizar por necrosis isquémica de la epidermis y dermis superficial, con intensa parasitación por bacilos ácido-alcohol resistentes de las células endoteliales y por una proliferación endotelial con formación de trombos en los vasos más gruesos de la capa más profunda de la dermis. Esta es consistente en el desarrollo de nuevas lesiones de piel con placas violáceas hemorrágicas que se pueden ulcerar. El diagnóstico de Mycobacterium leprae tiene la dificultad. Deténgase. Las reacciones de tipo 1 y 2, ¿en qué momento aparecen? ¿Y en quién aparecen? A mí. Sí, a usted. Bueno, pues aparece la reacción de tipo 1, va a aparecer en las variantes indeterminadas. Sí, pero ¿por qué aparece? ¿A qué se debe la aparición? ¿O en qué momento esperamos que aparezcan? Porque es importante saber
saber que existe. Sí, en el caso de la 3 ya nos dijeron claramente que parece un agravamiento en aquellas personas con lepra lepromatosa, que no se relacionan con nada en especial, pero en este caso las 1 y las 2 las debemos esperar en algún momento de la enfermedad relacionado con qué. ¿Cuándo es? Con la reacción inmunológica. Sí, pero ¿cuándo aparece esa reacción inmunológica? ¿En qué momento de la enfermedad? Es más común que aparezcan. Vamos a ver, ¿antes del tratamiento o después del tratamiento? ¿O Ah, durante el tratamiento? Antes del tratamiento, Durante el tratamiento. durante el tratamiento. Claro, durante el tratamiento, porque acuérdense, vamos a ver otras enfermedades en las que pasa algo y se llama diferente, pero pasa algo similar. Cuando nosotros damos tratamiento, lo que esperamos es que haya destrucción de las bacterias. Y la destrucción de las bacterias causa liberación de antígenos. Y esa liberación de antígenos ocasiona una especie de tormenta inmunológica. Y son estas reacciones de hipersensibilidad los que en un momento durante el tratamiento pueden agravar el cuadro clínico del paciente. Es muy importante que lo sepamos porque cuando sucede eso, podemos hacer algo más que le agregamos al tratamiento y ahorita lo vamos a ver cuando veamos el tratamiento. ¿Sí? Entonces es muy importante que las identifiquemos porque implica un quehacer terapéutico. ¿Sí? Adelante. El diagnóstico, pues, presenta la dificultad de que pues, el agente etiológico no puede ser cultivado en medios sintéticos ni en activos celulares. La inoculación animal en el armadillo, como ya comentó el doctor, y la plantilla plantar del ratón, que pues igual es otra forma de, este, de introducir la micobacteria, es muy restringida y va a tener dificultades prácticas. Pero a ver, Hacer Michelle, ¿cómo le introducimos la micobacteria si ya nos dijo que no se cultiva? ¿Cómo sabemos si no se la cultivamos? ¿Cómo la hacemos? Está bien, le inoculamos la micobacteria, pero ¿de dónde la tomamos? ¿Qué utilidad tiene esto? A ver, Nailesi, ayúdenos. Primero le inoculamos las bacterias a los animales de experimentación para que se enfermen, ¿no? ¿Eso de qué me sirve? ¿Y de dónde tomo las bacterias? Pues las bacterias se tomarían de una persona que tenga la enfermedad, ¿no? Y serviría pues para ayudar en el diagnóstico. Exactamente, eso es lo que llamamos genodiagnóstico. Si yo tengo un paciente con sospecha de lepra, yo un extracto de tejidos pues de una lesión donde se supone que está la micobacteria, y si se le inyecto a un armadillo o a las patitas de un ratón y le genera un proceso inflamatorio y le hago una biopsia a esa patita del ratón y veo bacilos ácido alcohol resistentes con lesiones infiltrativas en los nervios, pues es el diagnóstico histológico indirecto de la lepra. Eso es lo que se llama genodiagnóstico. Para nuestros tiempos ya tenemos otra manera más rápida y menos dolorosa de diagnosticar, pero en la antigüedad, o no tan lejana, esta era una manera de confirmar el diagnóstico. Genodiagnóstico. ¿Sí? Adelante, sígale. Bueno, está el diagnóstico laboratorial. Se va a iniciar con la búsqueda de los bacilos ácido alcohol resistentes en una biopsia de piel en pacientes con manifestaciones clínicas sugestivas. En ocasiones, además de buscar estos bacilos, se debe extender el estudio de piel a una revisión histopatológica. Este diagnóstico puede facilitarse cuando en los pacientes con síntomas de lepra hay anticuerpos en sangre contra el PGL1, en especial en pacientes con lepra lepromatosa, donde los niveles de este glicolípido son altos en contraste con los niveles bajos que se encuentran en la lepra tuberculoide.
Los anticuerpos también pueden diagnosticar tempranamente lepra en contactos. Otras pruebas incluyen la liberación de interferón in vitro y la identificación por PCR del ADN de Mycobacterium leprae. Que sin duda sería el estándar de oro para nuestros tiempos, la prueba de PCR, ¿sí? Entonces, con esta prueba de PCR prácticamente se acaban nuestros problemas de diagnóstico microbiológico, porque la prueba está ya bien implementada, es rápida y segura, y ya no tendríamos que estar haciendo más cosas, ¿no? Cuadro clínico más PCR positivo, pues prácticamente sería igual a lepra. Y desde luego la observación histopatológica de las lesiones, de la inflamación granulomatosa, de la infiltración de los filetes nerviosos, y si tenemos suerte de la observación de los bacilos ácido alcohol resistentes, pues ya con eso tendríamos el diagnóstico definitivo. Adelante. Bueno, también hay métodos directos que se hayan limitados a la observación microscópica del frotis proveniente de las lesiones que pues, son clínicamente sospechosas. La microscopía, cuya técnica que se utiliza es la de Ziel-Nielsen o la de fluorescencia. Con los resultados de la microscopía se va a confeccionar el llamado índice morfológico, que es el porcentaje de bacilos bien teñidos que estén vivos en relación al total, y con este se va a evidenciar la actividad de la enfermedad. También están los métodos indirectos, como la inmunidad humoral, en el que se va a buscar anticuerpos por el hallazgo de antígenos específicos para poder diferenciar al Mycobacterium leprae de otras micobacterias y determinar pues los títulos de una persona normal, una infectada y una enferma. También está la inmunidad celular con la prueba de la lepramina, que es una prueba cutánea de hipersensibilidad que utiliza células muertas de Mycobacterium en una inyección intradérmica y va a producir una induración a los 3 o 4 días y una induración popular a las 3 o 4 semanas, que son la reacción de Fernández a los días y la de Mitsuda a las semanas. Este test de la lepramina es positivo en pacientes con lepra tuberculoide, en individuos no afectados en áreas endémicas y en ciertos pacientes lepramatosos tratados, pero es negativa en pacientes lepramatosos no tratados, por lo que no tiene valor diagnóstico. Exactamente, ya cuando usted nos dio el cuadro clínico y la clasificación, nos dijo que esta prueba, más que para diagnóstico, la utilizamos para poner al paciente una etiqueta de dónde estaba, tuberculoide, lepromatosa o indeterminada. Para eso nos serviría ahora esta prueba, ¿sí? Adelante. Bueno, en el tratamiento de la lepra en México tiene que estar conducido por especialistas del programa de Mycobacteriosis Nacional. La lepra multibacilar se va a tratar por 1 año con dapsona y clofazimina diariamente sin supervisión, y con supervisión rifampicina y clofazimina 1 vez al mes. La lepra paucibacilar se va a tratar durante 6 meses con dapsona diariamente sin supervisión y rifampicina 1 vez al mes con supervisión. En el tratamiento del eritema nodoso se trata con talidomida. Y bueno, al lado hay un cuadro que pues menciona los tratamientos más intensivos. En la lepra tuberculoide se va a dar dapsona 100 miligramos al día durante 5 años, y en la lepra lepromatosa rifampicina durante 3 años más dapsona por tiempo indefinido. Y el tratamiento aconsejado por la OMS, pues en 1982, es dapsona más rifampicina por 6 meses para la tuberculoide, y para la lepromatosa dapsona más clofazimina sin supervisión y rifampicina más clofazimina mensuales por 1 a 2 años. Muy bien, entonces aquí estaba lo que yo les mencionaba al principio. La clasificación obedece a un quehacer. Cuando veamos una clasificación de algo, preguntémonos a qué obedece. Al pronóstico, al riesgo de morir, a alguna modalidad terapéutica, a algo debe obedecer una clasificación. Y en este caso, la clasificación obedece a 2 cosas. Bueno, a más de 2 cosas, ¿no? Al pronóstico, a la capacidad de infectocontagiosidad
y a la modalidad del tratamiento, inclusive sus complicaciones, ¿no? Y aquí estamos viendo el complemento de lo que les había dicho al principio, cuando estábamos viendo la clasificación de la lepra. Y vean ustedes que también el conocimiento de las reacciones de hipersensibilidad implican que hagamos algo, ¿no? Como en el caso del eritema nodoso, lo que hacen es darle un inmunomodulador, como es la talidomida, ¿no? Y por ahí hay esquemas con esteroides también, ¿eh? Donde cuando hay reacciones de hipersensibilidad tipo 1 o 2, se le agrega al paciente tratamiento con esteroides. Adelante. Bueno, la resistencia a los antimicrobianos. Pues la terapia antimicrobiana contra Mycobacterium incluye medicamentos llamados de primera línea como Dapsona, rifampicina, clofazimina y medicamentos de segunda línea como minociclina, claritromicina, ofloxacina y levofloxacina. La emergencia de resistencia a antimicrobianos de Mycobacterium leprae es crucial porque el tratamiento combinado es la única forma de controlar esta enfermedad. La resistencia a Mycobacterium leprae se reporta principalmente en países como Brasil, India, en el continente africano, en Asia del Sur y en países del Pacífico Occidental. La resistencia a la dapsona y la rifampicina se va a observar en pacientes con recaída después de tratamiento. Y la resistencia puede ser a múltiples antimicrobianos utilizados al tratamiento de la lepra. Existe una prueba de detección molecular que detecta la resistencia a Mycobacterium leprae para dapsona, rifampicina y ofloxacina, que utiliza especímenes clínicos de manera directa. Bueno, la prevención. La aplicación de la vacuna BCG va a prevenir la lepra en un 26%. Si esta se aplica en la infancia, así como la administración de rifampicina, puede disminuir la lepra en un 80%. Una dosis de rifampicina reduce en un 57% la aparición de síntomas clínicos de lepra durante 2 años. La prevención debe ser aplicada a los individuos con mayor riesgo, como aquellos contactos cercanos que viven en la misma casa y comparten la cocina y que tienen una relación genética directa. Bueno, este es una imagen que puse sobre la lepra, la transmisión, los síntomas y el tratamiento. Por último está la historia natural de la enfermedad. En el periodo prepatogénico podemos ver al agente Mycobacterium leprae. Es un bacilo gram positivo de poca virulencia. El huésped es el ser humano. Entre las edades más susceptibles pues están los niños y jóvenes, y el sexo más afectado es el masculino. Y el ambiente es la convivencia continua y prolongada, que presenta una incubación de 5 a 10 años, y el contagio es por piel y mucosa nasal. Una vez que entra el bacilo, o sea que el penetra el bacilo, pues se va a propagar, se va a fijar en la piel y los nervios, va a producir un abatimiento de las defensas, el desarrollo de síntomas y enfermedad, pues se diagnostica y se trata, y puede ocurrir pues de dos: el paciente queda curado o tratado, o presenta complicaciones y muere. Y bueno, en la prevención primaria, en la promoción de la salud, tenemos el control de los enfermos y sus contactos con diagnóstico y tratamiento temprano de los contactos y búsqueda de casos activos, también la aplicación de la BCG y la higiene personal. En la prevención secundaria está el diagnóstico precoz con vaciloscopía, biopsia de piel, con examen físico, y el tratamiento, la multiterapia con dapsona, rifampicina o clofazimina. En la recuperación, en la prevención terciaria, pues tenemos la recuperación en caso de haber los pacientes que sufren daño neurológico, y pues aquellos que pierden, por ejemplo, el cartílago de la nariz, que en casos muy graves llega a perderse, pues cirugías de reconstrucción o en restauración de la pérdida de funcionalidad, y tratar el daño neurológico que se presente, y pues ya.
Una Sí, pregunta, sí. Michelle. ¿Este cuadro de la historia natural lo hizo usted o lo tomó de algún lugar? No, yo lo hice. Ah, pues está bien. Está bien. Nada más el único problema es ese color gris que, no, que impide que se vea todo, ¿no? El fondo está muy, contrasta poco con la letra, pero el cuadro está bien. Está bien el cuadro. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda respecto a esto? Doctor, yo tengo una duda. A ver, no le oigo, súbale un poquito a su micrófono. Adelante, ¿Ya? María del Cielo. Sí, ¿me escucha? A ver, dígalo, a ver si. Ah, es que no entendí muy bien lo de las reacciones, lo de las reacciones y durante el tratamiento es que las 3 reacciones aparecen, o sea, No, las dos primeras, la de tipo 1 y la de tipo 2 son las que aparecen cuando iniciamos el tratamiento. Sí, y obedece a que se rompen se mueren las bacterias y liberan antígenos y hay una especie de reacción alérgica. No, una especie, hay una reacción alérgica, ¿sí? Donde el paciente parece que se agrava en lugar de que mejore. La tercera, la de tipo 3, no sucede durante el tratamiento, puede suceder en cualquier momento y habitualmente es fuera del tratamiento. ¿Sí? ok, gracias. ¿Alguien más? Yo, doctor. A ver, ¿quién yo? Adriana. A ver, Adriana. Es que estaba pensando como en la situación que vimos en tuberculosis sobre la familia. Supongo que es más fácil identificar cuando está, pues, indeterminado en los parientes. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, que vaya el papá y tenga diagnóstico de lepra y los niños tengan algo como que indeterminado. En esta situación, ¿qué se le da? ¿Un profiláctico o mejoramos su sistema inmunológico para evitar que se empeore o qué se hace en estos casos? A ver, Michelle, pónganos la diapositiva de prevención. Ahí está, aquí en esta diapositiva donde está la prevención, está muy claro lo que tenemos que hacer y a quién le tendríamos que dar prevención. Primero, prevención a todos, independientemente de si hay contacto o no, BCG. ¿Sí? Ahí nos dice que la BCG protege en un porcentaje, alrededor del 30%, ¿sí? Contra lepra, a pesar de que es una vacuna que no es para lepra, pero la bacteria pues es una prima de la tuberculosis. O sea, a toda la población de alguna manera se le protege contra la lepra, independientemente de si es contacto o no. Pero sí que con los contactos de los enfermos con lepra, los familiares que comparten dos cosas, comparten los bacilos y comparten la susceptibilidad genética, ¿sí? Entonces a los contactos lo que tenemos que hacerles es darle una dosis de rifampicina por lo menos cada 2 años, ¿sí? Y estarlos siguiendo porque si desarrollan datos de la enfermedad, pues sería diagnosticarlos y entonces ya tratarlos. Pero ahí dice claramente que la rifampicina es el medicamento que debemos usar como profiláctico y está muy fácil, es una dosis. Aquí está, ¿no? ¿Está en este cuadro o está en el siguiente? A ver, ¿dónde está? Lo de la rifampicina. Ajá, aquí no está. Aquí está arriba, en medio. Una dosis Sí, de está Ahí en está, el miren, en tercer medio. Una párrafo. dosis de rifampicina Ah, reduce en 57 en el anterior. Sí, una dosis de rifampicina reduce en 57% la aparición de síntomas clínicos de la lepra durante 2 años. O sea que tenemos que darle la dosis de rifampicina y tratar al enfermo 2 años. Y si después de 2 años sigue siendo infectante, pues volverle a dar otra dosis de rifampicina a los contactos familiares que comparten genética y comparten utensilios y comparten casa. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, ya vi, gracias. Sí. Y creo que esto lo puso también al principio, cuando nos habló de la clasificación, nos puso también lo de la rifampicina. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces podríamos ver el otro tema, pero yo tengo que salir a un asunto de trabajo y si me espero un poquito más ya no voy a poder porque tengo un examen a las 11. Así que me disculpo por terminar ahorita.
El siguiente tema lo vamos a ver el lunes. Va a ser el único tema que vamos a ver para que ustedes tengan la oportunidad de hacer las diapositivas que siguen. ¿Sí? Pues tienen media hora de ahorita, van a tener el viernes y van a tener una hora de lunes para completar esa tarea, esa tarea para terminar con las diapositivas del temario, ¿no? Entonces el lunes veríamos como único tema la otra mitad que era para hoy, que es enfermedad de Lyme, que más o menos nos va a llevar el mismo tiempo, entre 45 minutos y una hora. ¿Sí? Y el resto del tiempo ya va a ser para que le den punto final a sus diapositivas. Y ya el miércoles, pues nos vamos otra vez ya en forma con los temas. ¿De acuerdo? Ok, doctor. ¿Tienen algún examen próximo? Sí, doctor, tenemos varios. ¿Como Tenemos Mañana presentamos. mañana tecnología. pero eso está fácil. Tenemos igual el 7 esto de medicina interna y tenemos tentativamente el 18 examen de laboratorio de micro. Ya están viendo el laboratorio de micro. Sí, ya terminamos. Pero, ¿y cómo lo ven? ¿Cómo lo vieron virtual todo? Sí, virtual fue. Con presentaciones. Bueno, qué lástima que no pudieron hacerlo, ¿no? Porque eso era importante. Bien, ya veremos cómo se suple esto de el no hacerlo, porque el hacerlo refuerza el conocimiento teórico, ¿no? Muy bien, pues estamos platicando, a ver, entonces, ¿sale? Nos veríamos entonces el lunes, que tengan buen fin de semana, del domingo ya deben estar ahí sus diapositivas. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Muy bien, pues hasta luego, buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.